Ahí está. Pues sean bienvenidos, queridos hermanos, a una oración en línea que tenemos con varios de nuestros hermanos. Hoy está nuestra hermana Provi, de allá de la misión de Lindavista, y nuestra hermana Giovanna, de allá de Chile. Les damos la bienvenida. Y les pido que me acompañen a una oración para que sea el Señor el que nos guíe en este bello día en el que nos juntamos para orar, mientras se conectan los demás hermanos. Pues también vamos a ver un pequeño tema. Así que acompáñenme con una oración. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque eres misericordioso y amoroso con nosotros, Padre. Gracias porque además nos has dejado tu palabra y nos has salvado, nos has rescatado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque has sido tan bueno con nosotros. Te pedimos en este día que nos guíes en el conocimiento de tu palabra y que escuches nuestras oraciones, que levantamos hacia ti con el amor que tú nos has enseñado, pero sobre todo también con la misericordia hacia nuestros hermanos, nuestros seres queridos, nuestro prójimo, que por muchos estaremos orando el día de hoy. Te pedimos que escuches estas oraciones y que nos guíes en el conocimiento de tu palabra en este día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues fíjense que quería hablarles de la nueva criatura. Nueva criatura, hemos hablado mucho sobre esta nueva criatura. No vamos a hacer un estudio muy amplio, pero vamos a hablar un poco de esto. Muchos no lo comprenden y quieren hacer lo que ellos quieren, pero eso no es lo que nos dice el Señor, porque lo que en realidad se necesita es un cambio de actitud y con él un cambio de mentalidad. Fíjense, les pido que me acompañen al pasaje que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Pasaje de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Si ya lo tiene, hermanita Giovanna, si nos hace el honor. Amén, mi pastor. Gracias. 2 de Corintios 5, 17, dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén, qué hermoso pasaje, ¿no? Amén. Debemos de preguntarnos una cosa. Ahí nos dice, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y la pregunta es, ¿todo es automático? ¿Esto se vuelve algo automático en cuanto confiesas a Cristo? Como ya ven que hay esos magos, ¿no? Que todo lo hacen y ¡tarán! Y ya salió, ¿no? ¿Es automático como un pase de magia? ¿O cómo es? Este versículo está inmerso dentro de un pasaje del cual nos viene hablando sobre el ministerio de la reconciliación. Y nos explica estas cosas para entender por qué tenemos que reconciliarnos con el Señor. Y sobre todo tenemos que ir ahí para entenderlo, para ver qué es lo que nos quiere decir Pablo. Entonces los invito a que leamos un poco más. Debemos de leer el versículo 14 al 19, 2 de Corintios, capítulo 5, del 14 al 19. Yo les voy a leer esta parte. 2 de Corintios 5, del 14 al 19, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Hermoso pasaje, hermoso, se goza uno nada más leyendo la Escritura. En este momento,
no quiso tomarles en cuenta sus pecados a los hombres, y por eso de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese puntual momento, Dios decidió abrirnos una puerta por la cual nosotros entraríamos a la reconciliación. Ahora, conociendo estas cosas y con estas imágenes en la cabeza, intentemos ver qué es lo que nos está queriendo decir puntualmente en este pasaje de 2 Corintios 5:17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos con calma. Primero comprendamos qué significa la primera frase, estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo significa creer en Él, en lo que Él hizo. Dios hecho hombre, nacido de mujer, quien compartía y enseñaba del amor, que hizo grandes milagros, quien se entregó a la muerte y además resucitó. Creer en Él y creer en todo esto sin haber estado ahí. Eso es lo que nos pide el Señor. Luego, estar en Él es creer en su palabra, es creer en lo que está escrito, es creer en lo que Él nos dejó en su evangelio, y que ese evangelio es verdad, que la palabra de Dios es verdad, y está escrita para nosotros, ¿sí? Para nosotros que somos hijos de Dios, que queremos ser hijos de Dios. Y además, para todo aquel que quiera recibir este evangelio, todo aquel que quiera creer en el evangelio, ahí está el evangelio. Tenemos que creer en su palabra. También está, cuando nosotros estamos hablando de estar en Cristo, también hablamos de hacer lo que dice su palabra. Esta es una cosa que a veces se nos olvida. Hablamos mucho de creer en Él y hablamos mucho de creer en su palabra, pero a veces se nos olvida hacer lo que dice su palabra. Porque no solo es saberlo, muchos ya lo saben y no se acercan al Señor, sino también es hacerlo, ser hacedores de la palabra, no solo oidores. ¿Cómo demostramos que lo amamos si no hacemos lo que Él dice? Los hijos del diablo hacen las cosas del diablo, pero los hijos de Dios hacen las cosas de Dios. Y todo esto nos va a recordar lo que significa el pasaje que está en Hebreos 11:1, ¿se acuerdan? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ellos dieron un buen testimonio, y a nosotros se nos piden estas cosas, dar un buen testimonio, se nos pide creer en Él, aunque Cristo ya no esté aquí entre nosotros, se nos pide creer en su palabra, porque lo que Él dice es verdad, y se nos pide hacer lo que Él nos dice, porque si no, no somos de Él. Y con todo esto damos un buen testimonio como los antiguos. Ahora, hablemos de esa nueva criatura, porque nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa ser nueva criatura? Cuando Cristo le habló a Nicodemo sobre el nacer de nuevo, también su mente se turbó y dijo que me tengo que meter adentro de mi madre. Pero no estaba hablando de eso. Porque de primera intención, no entendemos que es una metáfora. Porque sí, todo esto es una metáfora. Que si bien Cristo la hizo verdadera, porque Él tiene ese poder, nosotros no podemos meternos adentro de nuestra madre y nacer de nuevo. No se trata de eso. Es una metáfora que nos habla de ser diferentes. De eso se trata. Si nosotros antes éramos esclavos del pecado porque obedecíamos al pecado y no podíamos dejar de pecar, ahora ya no lo somos. Somos diferentes, pues Cristo nos ha liberado. Y fíjense, el ser humano es de los pocos seres vivos sobre la faz de la tierra, un ser que se tropieza con la misma piedra varias veces. Y así pasa. Y esto sucede porque no nos detenemos a comprender las cosas, a considerar, a meditar y a obrar en consecuencia. Pero peor aún,
siempre nos seguimos sintiendo culpables de los pecados que alguna vez hemos cometido. Y el único que nos puede liberar es Cristo. Con la fe en Él podemos liberarnos y nos libera de verdad, no nada más en nuestra conciencia, nos libera para tener una vida eterna. Si nosotros al hacer las cosas no tenemos buenos resultados, tenemos que cambiar el cómo hacemos las cosas y solo así cambiará el resultado. No podemos pretender seguir haciendo lo mismo y tener resultados diferentes. Eso no va a suceder. Sin embargo, no estamos solos. En este proceso va el Espíritu Santo con nosotros, que nos recuerda y nos enseña todo lo que debemos saber para salir adelante. Por eso dice y nos escribe Pablo, por ejemplo, cuando les escribió a los romanos, ahí en Romanos 6:4, este pasaje chiquito, pero bien, bien intenso, que dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No nada más, va a ser automático y ya vamos a estar en vida nueva, no. Tenemos que andar en esa vida nueva. Tenemos que pisar las veredas de Cristo, seguir el camino de Cristo, hacer lo que Él nos enseñó. Él sí fue muerto y sepultado realmente. Nosotros no. Nosotros es un símbolo que damos por el bautismo. Y además, Él sí resucitó en realidad. Y lo hizo para que nosotros nos diéramos cuenta que Él puede ayudarnos en todo, tiene el poder para ayudarnos en todo, y que tenemos una esperanza, donde Cristo mismo vence a la muerte para que nosotros también podamos resucitar a una nueva persona, como si naciéramos nuevamente, pero ahora para caminar nuestra vida de acuerdo a como Dios manda. Porque son hechas nuevas todas las cosas. Y este es nuestro tercer punto, porque nos dice ahí en el pasaje, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas son nuevas y cuáles son las cosas viejas? En una casa, normalmente cuando vamos a hacer una casa, pues compramos una sala, una mesita, un comedor, unas sillas. Pero ¿qué creen? Las sillas se usan diario y se desgastan. Y se van rompiendo y la madera va dando de sí y se va aflojando. Y un día necesitamos un nuevo comedor. Bueno, ¿qué hacemos con el viejo? Lo sacamos y metemos nuevo. Como si hiciéramos un comedor nuevo. En aquel entonces, pues, no había tantos carpinteros, sí había, claro, pero no había tantos, ¿no? Entonces, algunos hacían sus propios comedores. Bueno, pues estas cosas son nuevas. Las cosas viejas, por ejemplo. En el contexto nos dice cuáles eran estas cosas viejas. Fíjense ahí, 2 Corintios 5, verso 14. Ahí donde estamos estudiando. 2 Corintios 5, verso 14. Y luego vamos a leer el 15, pero ahorita nada más el 14. Si mi hermanita Giovanna nos hace el favor de leer 2 Corintios 5, 14. Amén. Por el amor de Cristo nos constriñe pensando esto: si uno murió por todos, luego todos murieron. Amén. ¿Por qué todos murieron? Aquí hay mucha gente viva, no todos se murieron, todavía siguen vivos. Pues porque la paga del pecado es la muerte, y hay varias muertes en el ser humano. Pero para los que estamos vivos, que amamos a Dios y entendemos su palabra, entendemos que está hablando de una muerte espiritual. Al final de cuentas, como ¿se acuerdan de Adán y Eva? ¿Cómo sucedió con ellos? Ellos no murieron físicamente, sino que es dejar de estar en la presencia de Dios. Por eso fueron expulsados del paraíso donde habitaba Dios. Es nuestra muerte espiritual y la que habla de este verso. Pero es por causa del pecado que hemos cometido en nuestras vidas. Sin embargo, Jesús murió para que nosotros podamos vivir de nuevo. Y entonces ahora vamos a ver cuáles son las cosas nuevas. ¿Cuáles son las cosas nuevas, querida hermana Provi? Si nos hace el favor de leer 2 Corintios 5,
verso 15. No le escuchamos, hermanita, todavía no tiene micrófono. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué importante lo que nos dice aquí. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando lo leemos así de rápido decimos, bueno, no sé qué está diciendo, pero pues sí, resucitó por nosotros, amén. Sí. Pero cuando vemos esa frase, ya no vivan para sí. Ahora entonces ya no vivimos en los pecados que antes nos gobernaban. Ahora vivimos en una nueva vida que nos ha mostrado nuestro Señor Jesucristo, pues al perdonarnos y liberarnos. Por lo tanto, ahora no vivimos para nuestros deseos egoístas. No, Señor, ya no. Sino que ahora vivimos para Él y por Él, para Cristo y por Cristo. Por eso debemos de vivir de acuerdo a como Él nos enseña y no como nosotros queremos. Muchos no lo comprenden y quieren hacer lo que ellos quieren, pero eso no es lo que nos dice el Señor, porque lo que en realidad se necesita pues es ese cambio de actitud y con él un cambio de mentalidad, como nos dice el pasaje que se encuentra en Efesios 4, del 21 al 24. Fíjense que dice ahí, Efesios 4, 21 al 24, yo se los leo. Dice Efesios 4, 21 al 24, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del mejor hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, ese egoísmo, ¿no? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, acomodando todos estos versículos, nos damos cuenta y podemos concluir que en realidad tenemos una labor muy importante que hacer, y es cambiar nuestra mente, y por medio de la Escritura, conocer la mente de Cristo, el hombre, y el cambiar de esa manera de acuerdo a como Él nos está mostrando. Él ya nos lo había dicho en Juan 5:39, al pedirnos que escudriñáramos las Escrituras para conocerlo a Él, conocer su carácter, en el cual debemos de andar de acuerdo como nos lo dijo Pablo en Gálatas 5:22. Tener en nuestra vida el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Andar en estas cosas, porque como dice el pasaje, contra tales cosas no hay ley que se oponga. Nosotros sigamos intentando y esforzándonos por ese cambio de actitud y de mentalidad, pues esto en realidad es de parte nuestra y será el buscar una nueva criatura, gracias a Dios. El Señor nos bendiga y no olvidemos de andar como Él anduvo y no como éramos antes. Muchas gracias, hermanos. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta que quisieran hacer con respecto a este tema o algún otro. ¿Alguna dudita, hermana Provi? Todavía no activa su micrófono. No la oigo, hermanita Provi, no la oigo. No, pastor, gracias, estoy bien. No por el momento, ya ve que luego me cuesta. No, con calma, con calma. ¿Algo que le haya llamado la atención de este estudio? Todo, pastor, lo que más me duele. Bueno, pero lo he entendido. Mucho trabajo. Lo entendí perfectamente. Mucho trabajo que hacer, ¿no? Sí, mucho Amén. que hacer. Amén.
Hermanita Joanita, ¿alguna duda, pregunta o quisiera agregar algo o comentar algo al respecto? No, también de lo que, como entendiendo que la transformación que Dios va haciendo es un proceso, pues no es como decía usted, que como lo hacen los magos, que sacan las cosas así. Entonces, entendiendo eso, a veces uno comprende que las cosas que uno quisiera cambiar ya tienen su tiempo, yo creo. Entonces, eso también produce paz en nosotros, la palabra del Señor, porque el a veces no hacer las cosas que quisiéramos ya produce a veces ansiedad, y la palabra de Dios nos trae paz porque los cambios los va haciendo Él. Y en nuestra mente nos va cambiando. Qué lindo el estudio, pero lo comprendo ahora mejor. Eso. Así es, pastor, sí, el irlo procesando continuamente, ir creciendo, ir avanzando, ir entendiendo cada vez más su palabra y ir entendiendo lo que Él nos quiere que nosotros hagamos. Irlo procesando y ir avanzando y no tener el temor en algo malo. Si lo haces, pues irlo corrigiendo, ¿no? Aprender a corregir aquello que todavía no puedes cambiar. Siento que eso es más que nada lo que me está diciendo. Claro. Dice que la misma palabra nos dice, ¿no? Porque cuando nosotros vamos conociendo su palabra, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos hace pensar, nos hace darnos cuenta de nuestros pecados, y cuando vemos que si Él murió por todos, pues obviamente todos los demás están muertos en sus pecados, sus delitos y pecados. Entonces, el darnos cuenta de estas cosas nos ayuda a pedir auxilio y decirle, Señor, ayúdame a cambiar este aspecto de mi vida. Y habrá muchos aspectos, pero poco a poco y paso a paso, con oración, y nosotros también luchando por no cometer esas cosas. Amén. Si no hacemos nada, pues no va a pasar nada. Tenemos que intentarlo y seguir y decir, y pedir perdón. Por ejemplo, a veces estamos muy dados a decir mentiras o a responder fuerte a las personas. ¿Qué quieres, no? Ay, perdóname, discúlpame, no te debí de hablar así. Perdóname, ¿qué deseas? ¿Te ayudo en algo? Y entonces la otra persona se va a quedar, ay, bueno, ya va cambiando, ¿no? Qué bueno. Pero nosotros ya nos vamos haciendo a la idea de que no debemos de contestar fuerte, de que no debemos de contestar con mentiras, debemos de hablar con la verdad, debemos de contestar con mansedumbre, con amor. Entonces tendremos mejores relaciones con todos los que están alrededor mío, y entonces tendremos una nueva vida. Ya no eres esa persona que contestaba feo y que decía mentiras. Ahora eres esa persona que es amable, que habla con la verdad, que es confiable, te trae muchos ventajitos. Ya no eres esa persona. Aunque a veces la vieja criatura va a querer venir por ti y tratarse de adueñar de este cuerpo. Pero no, Señor, no la vamos a dejar. Podemos caer de vez en cuando, pero nos vamos a arrepentir inmediatamente y vamos a hacer lo correcto. Pues si no tienen inconveniente, vamos a pasar a nuestro tiempo de oración. Dejamos a nuestros queridos hermanos que Amén. Han visto el video. Le pasen muy bien. Dios los bendiga muchísimo. Chao, chao.